La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, porque Él es digno de toda nuestra alabanza. A Él sea la gloria por los siglos. Vamos a darle a Él toda nuestra adoración. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte me venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte me venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Declaramos que Él nos libró de la muerte, de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
sangre me rescató. Aleluya. Tu sangre nos rescató, Señor. Ahora somos libres en ti. Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. Tu fuego interior ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Amén. Decimos, tu fuego en mi interior ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estar y por siempre brillar. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estar y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en nosotros, Dios. Tu amor permanece para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en
lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh,
nos dejas, tu amor permanece fiel. Tu amor es para siempre. Oh, puedo confiar en ti. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que Él nos conduce. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Él es fiel, su amor nunca falla, su verdad es para siempre. Él está con nosotros siempre. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Hola iglesia, ¿cómo están? Deseo que estén bien cada uno de ustedes. Cierto que estamos en un tiempo donde podemos decir que algunos están reposando, otros están pues ocupados de ciertas actividades de casa, pero al final de cuentas, en este tiempo que Dios nos permite estar ahí, en nuestros hogares, yo creo que tenemos que tener la posibilidad de poder considerar primeramente el consejo de la palabra. Y hemos considerado en esos tiempos el poder dar una serie, empezar una serie que se llama Dios no está en crisis. Y a través de estos temas nosotros veremos qué actitudes debemos de tomar en razón a los problemas o problemáticas que enfrentamos en la vida. Uno de los temas también que vamos a ver, el tema que vamos a ver el día de hoy, se llama Dios es más poderoso que cualquier crisis. Y me he percatado al paso del tiempo que enfrentamos todos diferentes momentos difíciles, donde hay crisis espirituales, crisis emocionales, crisis económicas y crisis físicas. Y se presentan en diferentes formas, ya sea a veces cuando somos pequeños, jóvenes o ya adultos. Pero al final de cuentas presentamos diferentes tiempos, pero Dios las permite. Para ello es importante que consideremos que hay retos y desafíos que tenemos que tomar a diario nosotros en estos tiempos. A veces ciertamente nos es difícil el poder permanecer con esperanzas y con deseos de seguir adelante. Mas, sin embargo, es importante que consideres que Dios permite esos tiempos para que tú y yo podamos considerar el consejo de Dios, el consejo de su palabra. Ahora, es muy bueno saber que podemos contar con las palabras del Señor, que son palabras de vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Y esas son las palabras que tenemos nosotros de parte de Dios. Son promesas que cada uno de nosotros tenemos que tomarlas para poder enfrentar diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Cierto que todo lo tenemos que alcanzar y tomar por medio de la fe a través de Jesucristo. La palabra del Señor también nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 23, dice que todo lo que no proviene de fe, dice, nos es pecado. Entonces, la fe es la que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, que es un fruto del Espíritu, pero el que al final de cuentas nos lleva a nosotros y es el conducto por las cuales podemos obtener las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios tiene para nosotros. Habacuc también nos menciona, nos da una referencia en razón a lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 2, versículo 4. La versión Valera dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Me llama la atención, dice que por su fe, no dice en la fe, sino dice por su fe. O sea, cada uno de nosotros entonces tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer en sus promesas, en lo que Él puede hacer por nosotros en este tiempo y en esta oportunidad que tenemos. Ahora, hay que tomar en cuenta que Dios nos conoce y en su misericordia nos da palabras que nos animan, nos fortalecen para seguir adelante sin importar las dificultades que estamos pasando. Es Dios al final de cuentas quien nos da esa posibilidad de salir adelante cada uno de nosotros. Perdón, por consiguiente tenemos que creerlas. Si no las creemos, entonces no sucede absolutamente nada. Tenemos también que esforzarnos por tomarlas cada día. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Yo no puedo vivir de la fe de otras personas. Lamentablemente nosotros a veces como personas actuamos de esta forma y decimos, bueno, tú que estás cerca de Dios, usamos esas frases, ¿verdad? Decimos, tú que estás cerca de Dios, ora por mí. Tú que estás cerca de Dios, bueno, pide al Señor, haz esto por mí. Y no es así. Tú tienes que tomar las promesas de Dios. Son para tu vida. Solamente lo que estamos nosotros haciendo es mostrarte lo que tienes que hacer, lo que dice la palabra, los pasos que tienes que seguir. Pero tú eres el responsable, tú eres el que las tomas, tú eres el que las rechazas, tú eres el que toma el reto de ¿qué? De creerlas día a día y poder tomar las promesas, repito, que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros las adversidades? Ese es el problema. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy importante que podamos considerar ciertos aspectos. Primeramente, considera guardando silencio y que no enfrente las cosas con temor. Entiendo entonces que el guardar silencio nos ayuda a nosotros a ¿qué? Analizar, poder oír, poder escuchar las instrucciones que Dios nos da, poder analizar incluso las cosas en este tiempo. Dios nos lleva a nosotros a que podamos guardar silencio ante lo que estamos viviendo. El problema de muchos es que lamentablemente nos quejamos, le echamos la culpa a los demás, no guardamos las cosas que tenemos que guardar o incluso lo más trágico que puede ser, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Dios permite este tiempo que estamos viviendo con el fin de que nosotros guardemos silencio y podamos nosotros, repito, enfrentar las cosas sin temor. Vamos por favor a la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo del 1 en adelante, nos menciona, la versión NTV dice, repito, Isaías 41, versículo 1 al 10. Dice, escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convenientes, más convincentes, y vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. Eso dice esta versión. Pero la versión Valera dice, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, y estemos juntamente a juicio. Me llama la atención en esta primera parte porque el Señor dice, escúchenme, costas, y esfuércense los pueblos. Lo que está diciendo es, guarden silencio. Guarden silencio. ¿Cómo nosotros entonces podemos enfrentar este tiempo en el cual estamos viviendo? Guardando silencio. Dejar que Dios nos hable. El problema de nosotros es que no sabemos oír. Y el no saber oír, nos perdemos de todas las instrucciones y de todo lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Qué es lo que entiendo en este tiempo? Entiendo que Dios está ejecutando un juicio, trayendo, alzando, moviéndonos, moviendo nuestro entorno para que nosotros podamos alzar nuestros ojos a Dios. Eso es lo que vemos de parte de Dios. Por eso dice la versión NTV, dice, escuchen en silencio ante mí. Tierras más allá del mar, traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal, dice, está listo para oír su caso. Versículo 2.
¿Quién ha incitado, dice, a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién, dice, ha incitado a ese rey? Está hablando ciertamente en este pasaje, en estos versículos, está hablando precisamente del llamado que Dios le hizo a Abraham en su momento. Dios lo llama juntamente con su familia, con su esposa, su sobrino, para ir a una tierra que él había designado para él. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dice, por eso la pregunta es, ¿quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándole en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién lo ha hecho? Solamente Dios es el que permitió que Abraham saliera de su tierra, dejar a su familia para ir a un lugar donde Dios le había indicado. Pero hay otra pregunta. ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Ahora, en el transitar de la vida, en el caminar de la vida de Abraham, no fue sencillo. Él tuvo que enfrentar situaciones. Él tuvo que enfrentar retos, enemigos, en la cual entendemos que Dios le dio la victoria. Un ejemplo, cuando él sale con su sobrino Lot, dice la palabra del Señor que llega al punto donde ellos crecen. Son tan bendecidos que ya no es posible que estén juntos. Y toma la decisión de irse uno hacia un lado y el otro al lado contrario. Pero al paso de los años, dice la escritura que Lot, que fue el sobrino, vinieron algunos reyes y lo sitiaron. Estos hombres dice que buscaban en destruir su vida, robarle, destruirlo. Escucha a Abraham esa noticia y sabes lo que él hace. Él va y dice la palabra del Señor que trae una lucha contra ellos y los derrota. A eso se refiere en esta parte cuando él menciona y dice, ¿quién da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Ahora, ¿quién es el que lo hizo? Dios. Dios es el que permitió en su momento que pasaran esos tiempos difíciles, esos tiempos complicados, pero al final de cuentas es Dios el que les da la victoria, les dio la victoria a esta familia. Otra pregunta, versículo 4. Dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que nosotros, en el versículo 1 que vimos, es que guardemos silencios porque no tenemos ningún argumento a lo que Él puede hacer, a lo que en su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, nadie de nosotros puede cuestionarlo. Nadie de nosotros puede en un momento dado decirle por qué haces así las cosas. Es un tiempo donde Dios nos permite que cada uno de nosotros guardemos silencio y podamos reflexionar, repito, para alzar nuestros ojos a Dios. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Versículo 8. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Versículo 10. En eso me quiero centrar. Donde él menciona, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ahora dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano. Las mismas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel son las mismas promesas que son para nosotros en este tiempo a través de Jesucristo. La realidad es que a través de Jesús nosotros tenemos todas esas herencias. La misma palabra que Dios dio al pueblo directamente es la misma palabra para nosotros. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales, dicen, no son engendrados de una voluntad de personas o voluntad de personas, sino son engendrados de parte de Dios. Entonces, esas personas somos nosotros. Somos la iglesia que está en este tiempo. Somos la iglesia la que en este tiempo hereda esas mismas promesas que Dios dio a través de ¿quién? Del profeta Isaías.
Repito, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Es Dios el que está en tu vida. Es Dios el que está conmigo. Cierto, hay tiempos de incertidumbre, son tiempos de incertidumbre, son tiempos que no sabemos qué va a pasar. Día a día hay más enfermos, día a día la parte financiera, oímos que día a día hay un declive de ello, hay una crisis, pero entendamos algo, Dios está presente. Y si Dios está presente, Él es capaz, ¿de qué? De poder darte fuerzas, de poder darte sabiduría, de poder darte entendimiento. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios puede ayudarnos a ser buenos administradores, pero estando Dios presente. Por esa razón es que el Señor menciona en esta última parte de este versículo y dice, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano. Y qué mayor bendición que nosotros podemos tener es el ser sostenidos de la mano de Dios. Yo creo que ese es el reto de cada uno de nosotros, agarrarnos, tomarnos de las manos de Dios. No es sencillo por las circunstancias, por lo que vemos y oímos, pero es importante que las creas. Porque todas las promesas que nosotros tenemos en la palabra son establecidas si nosotros las creemos. Si tú la crees, todo es posible. Y eso es lo que Jesús le vino a decir a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo es posible entonces si tan solo nosotros podemos creer en el Señor. Ahora, qué bueno es saber en este tiempo que Dios no nos abandona. Dice en esta parte, no te angusties. El Señor es el que nos acompaña. El Señor es el que nos fortalece y Él es nuestro ayudador en estos tiempos. Pero también menciona que nosotros no debemos de enfrentar las cosas con temor, sino con valor, con fuerzas. Dice la palabra del Señor, tenemos un ejemplo que es Josué. En Josué capítulo 1, del versículo 5 en adelante, nos damos cuenta que Josué es el sucesor de Moisés, un hombre que estuvo siempre sirviendo a Moisés, conociendo al pueblo de Dios, pero él fue un hombre que fue ciertamente por la fidelidad que tuvo a Dios y la fidelidad a Moisés, Dios se plació en poner al frente, una vez que Moisés ya no estaba, Dios tomó la decisión de poner al frente a Josué y le da estas palabras para que él pudiera establecer a su pueblo en la tierra de Canaán. No era sencillo, porque dicen algunos que eran más de 2 millones de personas. El poder darles una dirección y poder establecerles en su herencia. No era sencillo. Por esa razón es que antes de que él empezara a trabajar, Dios le dio esta palabra y le dijo en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice, sé fuerte y muy valiente. Sé fuerte. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros las adversidades? Con la fortaleza de Dios, con valor. Y le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. Obedécelas. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a diestra ni a siniestra. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Pero menciona algo importante y dice, sé fuerte y sé muy valiente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Lamentablemente, cuando oímos tantas situaciones, tantas malas noticias, llega un momento donde te enrolas en ellas. Pero es importante que consideres alzar tu mirada, alzar tus ojos a Dios, alzar tus ojos al Señor para que el Espíritu Santo te revele su palabra y entiendas y comprendas que solamente de Dios viene la fortaleza y viene el valor que nosotros necesitamos en este tiempo. Ahora, le sigue diciendo el Señor a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche,
para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Enfrentar las cosas con decisión. No estoy hablando de una valentía natural o no te estoy motivando. Lo que quiero decirte es que tomes la fortaleza de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza viene de Dios. El poder viene de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros en estos días. Entiendo que no es sencillo. En nuestra humanidad no nos es sencillo comprender, pero Dios actúa siempre a favor de su pueblo, si tan solo podemos creer. Por eso es que le dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos enfrentar este asunto que estamos viviendo como iglesia con mucho valor y con mucha decisión. Algo más. ¿Qué más tendremos que hacer nosotros para poder enfrentar este tiempo? Recuerda que la promesa de Dios, recuerda la promesa de la vida eterna, Hay que recordar que nuestras promesas son eternas y que nosotros como iglesia tenemos esa herencia de parte de Dios. En el tiempo cuando Pablo le dio estas enseñanzas, ¿cierto?, a Timoteo, es porque había personas que creían ser muy sabias. Se creían la última Coca-Cola en el desierto. Los señores pensaban que todo lo sabían, pero lamentablemente lo único que propiciaban ellos eran contiendas, disensiones, ocasionaban pleitos entre la misma iglesia. Es más, falsas motivaciones. En algunos casos, ¿sabes qué pasaba? Es que sus motivaciones era para poder enriquecerse. Y Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, fíjate nada más lo que le menciona, en la cual tú y yo tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Porque es cierto, oímos tantos comentarios, oímos tantas situaciones, pero Pablo le da una instrucción precisa. ¿A quién? A Timoteo. Y le dice: recuerda la promesa de la vida eterna. Recuerda esa promesa siempre. Pero le dice en el versículo 11, le dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Eres un hombre de Dios. O sea, la iglesia es propiedad ¿de quién? De Jesucristo. Tu vida le pertenece ¿a quién? Al Señor. Mi vida es de Dios. Yo no me muevo, no me muevo en otro campo. Me muevo en lo que Dios dice. Nos estaban diciendo que no sé cuántos enfermos van las estadísticas dicen que van a subir unas cantidades enormes de muchos contagiados. Pero bueno, vamos a creer a la promesa de Dios. Si pasara alguna situación, lo que nos sostiene es la vida eterna que tenemos nosotros de parte de Dios. Dice, por ejemplo: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Persíguela. Junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. O sea, le estaba diciendo Pablo a Timoteo: sobre esas cosas enfócate, persíguelas, búscalas. O sea, no escuches cosas. Sí, no estoy diciendo, yo escucho las noticias a diario y estoy al 100. El punto es que eso es lo que dice la sociedad. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hay personas que viven en una situación de temor tan tremendo. ¿Y no sabías que el temor es una obra del diablo? El temor actúa de una manera directa en tu ser, en tu mente, que te hace al rato creer y te hace o te desvía de las promesas de Dios. Por ese motivo es que es tan importante que consideres lo que Pablo le está diciendo, en qué se debe de enfocar Timoteo.
persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Persíguela. Junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Pelea, en otras palabras, esto es una guerra. Es una guerra, ¿por qué? Porque por un lado oímos una cosa, pero por otro lado vemos a Dios. Pero yo me fío de Dios. Tú fíate de Dios como iglesia. Si me estás oyendo, tú no eres quizá una persona que tenga una fe hacia el Señor, pero yo te invito a que vengas. Ven a Jesucristo. Ven, enfócate a lo que Dios dice. Por eso Pablo le da una instrucción precisa y le dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios ya te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Dice: aférrate a ¿qué? A la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en mí ya ha sido condenado. Entonces, entendemos nosotros que tenemos que enfocarnos a estas áreas en la vida. Versículo 14 del mismo capítulo 6 de primera carta a Timoteo dice: que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta nuestro Señor Jesucristo, y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero dice: enfócate. O sea, sé una persona responsable en guardar estas áreas en la vida, que son de vida eterna. Ahora, cierto que no es sencillo, pero es posible. Cierto que no lo podemos obtener naturalmente, pero sí podemos decidir nosotros en seguir a Jesucristo. Es el único camino. Y número 3, recuerda que nuestras fuerzas vienen de Dios. Nuestras fuerzas. Tú puedes tener muy buenos deseos, buenas iniciativas personales, mucha confianza quizá en ti, pero es Dios al final de cuentas el que decide las cosas. Porque del hombre son las proposiciones de su corazón, pero de Dios son las respuestas. Por eso nos menciona en el Salmo 27, en el versículo 1 en adelante, dice: el Señor es mi luz y Él es mi salvación. Él es tu luz. Él es el que alumbra tu vida en este tiempo. Él es nuestra salvación, decía David. Entonces, ¿por qué habría de temerle? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Ahora, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿por qué tenemos nosotros que caer en situaciones a veces de una alarma? No estoy diciendo que no hay que ocuparnos, sí tenemos que ocuparnos, pero hay personas que yo he platicado que en estos días no han podido ni dormir, no saben qué hacer, se encuentran tan preocupados y tienen razón. Pero humanamente podría yo darles la razón. Pero acuérdate, la palabra del Señor dice que nuestra salvación viene de parte de Dios. Versículo 3 dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no tendrá temor, no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Esa es la confianza que tenemos nosotros como hijos, como iglesia. Versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ahora, no estoy diciendo que tú hagas aquí una casa, ¿verdad? Aquí en este lugar donde estamos. No, estoy hablando de tener, de apartarte. Y Dios lo ha permitido que nos apartemos en tu casa, que te apartes en tu casa. Dios lo ha permitido. Algunos quizá están ya aburridos. En otros casos quizá ha habido pleitos. Ha habido situaciones ya difíciles. Estaba oyendo unos comentarios de hace unos días que las demandas las demandas, podríamos decir, de
de querer o de separaciones o divorcios. En estos días han dicho que van a aumentar porque ha habido situaciones tan complicadas, porque el hombre ya no sabe qué hacer, la mujer ya no sabe qué hacer con el marido, los hijos, no hay dónde salir. Ahora sí hay necesidades, peor tantito, porque las cosas cambian, las circunstancias han llegado a alcanzar, las circunstancias difíciles, a alcanzar el núcleo del hogar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 5, escúchame bien, por favor, y dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. En su presencia, en ese lugar donde tú y yo estamos, ahí tenemos que considerar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor por las mañanas, en todo tiempo, pero dedica un tiempo. Cierto que no estamos quizá habituados, pero una hora y media oramos todos los días, en las mañanas. Es lo que yo hago, orar por las mañanas, orar en esos tiempos. Y en esos momentos es cuando me acuerdo de todas las promesas que Dios tiene para mi vida. Y sé que la fortaleza viene de Dios. Sigue mencionando. Dice, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. La roca es Jesucristo. Cuando tú y yo nos establecemos en su presencia, ¿sabes qué pasa? Lo que Él hace es que nos establece. Estamos seguros, estamos confiados en esa roca que es Jesucristo. Versículo 6. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos, esa es la meta de esta enseñanza, de este mensaje. Que las fuerzas, que entiendas que las fuerzas vienen de Dios. Las fuerzas vienen del Señor. No vienen porque seas bueno, no, vienen de su presencia. Cuando estás en esos momentos de intimidad con Dios, cuando buscas, cuando te humillas, cuando te hincas, cuando levantas tus manos, cuando te rindes. Ahí en tu casa haz un santuario, haz una habitación para Dios. Ahora, sigue mencionando el versículo 9. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes, ahora no me abandones, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen. El Señor me mantendrá cerca. Versículo 11. Enséñame cómo vivir, oh Dios. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. ¿Cuáles son tus enemigos? Puede ser la desesperación, puede ser la preocupación, puede ser una carencia en la cual tienes en este momento, situaciones que estás viviendo. Puede ser que esos sean tus enemigos, pero acuérdate, ve al Señor, acerquémonos al Señor. Por último, en este mismo capítulo dice, el versículo 13 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Eso es lo que sucede cuando oramos, cuando buscamos a Cristo. Veremos la respuesta. Esa es la confianza que produce el Espíritu Santo en nosotros y en sus promesas. Mientras dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Esperaré con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Es lo que tenemos que hacer. Esperar día a día la fortaleza de Dios en nuestra vida. Y número que sigue, número 4. ¿Qué más tengo yo que hacer? Dios me renueva día a día. Espera la renovación de Dios día a día en tu vida. Dice la palabra del Señor en Nahum capítulo 1, versículo 7. Me llama la atención porque dice, en esta parte dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Él está cerca. Pero, repito, Él es el que me renueva. Él es el que me lleva hacia adelante. Dice Isaías 40, versículo 28, dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra.
Eso es lo que es Dios. Él es creador de todas las cosas. Creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, creó al hombre y todo lo que puso en el huerto del Edén a favor del hombre. En este tiempo Dios puede crear un ambiente, un contexto diferente si tan solo tú y yo podemos creer. Él sigue mencionando. Dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. O sea, los que esperamos en el Señor tenemos nuevas oportunidades. El versículo 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y eso es lo que tienes que hacer. Quizá ya te cansaste porque las circunstancias no cambian. Estás viviendo en una situación difícil. Pero dice la palabra, dice en esta parte, los que confían en el Señor, dice, encontrarán nuevas fuerzas. Fortalécete en Dios. Tómate de Dios. Alza tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida. Te necesito. Deseo que tú sigas obrando en mi vida. No te quejes. No te quejes. No le eches la culpa al gobierno. No le eches la culpa a las... No. Solamente lo que te estoy llevando es ¿a qué? A que te renueves. Renueva tu mente. Renueva tus pensamientos. Por eso dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Eso es lo que sucede cuando tú y yo nos fiamos de Dios. Es lo que te invito. Renueva tu vida. Cambia de vida. Acuérdate, si no nos renovamos, morimos. Si no nos renovamos, vamos a hacernos viejos. Y lo que se hace viejo, ¿sabes qué sucede? Se echa a perder y muere prontamente. Renuévate en Él, cada mañana, cada día. Por eso es que Dios está permitiendo estos 40 días. 40 significa trato de Dios. Y de una u otra forma, las autoridades establecieron 40 días. 40 días estuvo Dios tratando. 40 días Dios permitió que Jesús fuera al desierto y fuera fortalecido. 40 años Dios estuvo tratando con su pueblo en el desierto. 40 días en este tiempo Dios lo permite para que tú y yo podamos renovarnos, renovar nuestra fe. Otro aspecto importante que considero para que tú tengas victoria en estos tiempos. Medita en su palabra y obedece y disfruta su compañía. O sea, medita. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Fíjate nada más lo que nos dice. Dice, recita siempre el libro de la ley. Háblalo y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Cumple todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Su palabra en nosotros. Es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos da vida, es su palabra la que guía nuestros pasos, es su palabra la que endereza nuestros caminos, es su palabra que nos ayuda a guardarnos de lo que no le agrada a Dios. Por eso es que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Ahora, otro aspecto importante para ir terminando. Recuerda que no estás solo. No estás solo. Somos millones y millones de cristianos, personas que han rendido su fe a Jesucristo, que han puesto su confianza en el Señor. No estás solo. Y en el mundo, en la iglesia, habemos cientos de personas orando, clamando. ¿Para qué? Para que Dios siga mostrando su presencia, su gloria para con la iglesia. Aquí en la iglesia tenemos días de ayuno, días de oración, días donde estamos buscando a Dios, días donde estamos buscando su voluntad, buscando que Él nos hable, buscando que su presencia pueda ser visible y tangible
y la iglesia pueda tomar retos y desafíos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No estás solo, Dios está contigo, ahí en tu casa, ahí en las áreas donde laboras, en tus trabajos. Y quizás no tengas muchas cosas que hacer, pero yo te invito a que alces tus ojos, a Dios. Otro aspecto importante para que nosotros podamos considerar. Puedes acudir al Señor en cualquier momento. En cualquier momento Dios está dispuesto a oír tu voz. Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Dice la palabra del Señor en Proverbios 18:10, dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. O sea, ¿quiénes son los que entienden quién es Dios? Los hijos. Y tú eres un hijo. Y Dios a nosotros nos llama como justos. No porque seamos justos en nuestras justicias naturales, sino porque Él nos ha justificado y el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo. Así es que cada uno de nosotros tenemos una bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar siempre el oportuno y la respuesta adecuada que necesitamos nosotros en este tiempo. Eso es lo que tenemos que considerar. Dios es más poderoso que cualquier crisis que nosotros podamos estar enfrentando. Me gustaría que así como estás, pudieras inclinar tu rostro, puedes inclinar o si estás sentado, bueno, puedes agacharte, lo que tú quieras hacer. Pero me gustaría orar por ti. Así como estás, cierra tus ojos. Y te voy a invitar a que puedas considerar el consejo de la palabra. Primeramente, entender que Dios es más poderoso que cualquier crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar silencio en este tiempo y ser valientes. Enfrentar las cosas sin temor. ¿Qué más tenemos que considerar? Acuérdate de la promesa de la vida eterna. Acuérdate que tienes promesas en Cristo Jesús. Pero algo más que tienes que considerar, que nuestras fuerzas vienen de parte de Dios. Las fuerzas que tienes vienen de parte de Dios. No son naturales. Es una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural que actúa en tu vida. Si tan solo tú y yo podemos creer. Señor, te doy gracias hoy en esta oportunidad que nos das el poder escuchar tu palabra. Yo te pido por la iglesia. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les bendiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, les llene de gracia. Que tu Espíritu Santo, Señor, les llene de tu poder. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las familias completas. Los ponemos en tus manos y te pedimos que los cielos sigan permaneciendo abiertos a favor de la iglesia Fuentes, a favor de la familia Fuentes, a favor de todas las iglesias, Padre, que has llamado en México y en el mundo. Señor, gracias. Y te pedimos, Señor Jesús, que los cielos, Señor Jesús, sean abiertos y que la iglesia pueda alzar sus ojos a ti y que entendamos que tú no estás en crisis. Solamente es un tiempo donde tú estás hablando al hombre, donde tú estás tratando con nosotros, porque tu palabra dice que cuando los juicios tuyos se hacen presentes, entonces el hombre aprende la justicia. Y es lo que nosotros deseamos, Señor, aprender en este tiempo que estamos pasando por un tiempo de prueba. Un tiempo de situaciones, un tiempo de aflicción. Bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por el honor que tenemos, el poder tener un Padre que nos ama, un Padre que está al cuidado de tu iglesia, un Padre, Señor, que nos ha tomado para que nosotros, Señor, podamos depender de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga mucho y que tengan excelente día. Bendiciones y nos vemos la próxima sesión. Bendiciones. Gracias.